Tú no eres de la familia. Mi nieto lo dijo delante de todos. Primos, tíos, vecinos, todos reunidos alrededor de la larga mesa de roble. Su voz fue aguda, firme, con ese tono hecho para herir. Y lo logró. La sala no quedó en silencio. No, siguió con risas incómodas, vasos que chocaban y miradas que se apartaban de mí, como si de pronto me hubiera vuelto invisible. No discutí. No supliqué. Solo me quedé sentado, con esas palabras rebotando en mi pecho, más fuertes que todo el murmullo alrededor. Ese fue el momento en el que entendí que la traición no siempre llega como una tormenta. A veces basta una sola frase, salida de la boca del mismo niño al que un día llevaste sobre tus hombros. Pero lo que nadie en esa sala sabía era esto: cada ladrillo de esa casa, cada dólar detrás de aquel banquete, cada sonrisa que lucían con tanta comodidad, todo había comenzado conmigo. Y antes de que terminara la noche, lo recordarían de una manera que jamás imaginaron. No olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Crucé la mesa con la mirada y vi a Matthew, mi hijo. Estaba ocupado cortando el asado, sonriendo como si nada hubiera pasado. A su lado, Elaine, su esposa, se inclinaba para susurrarle algo al oído. Luego soltó una carcajada exagerada, como queriendo que toda la sala escuchara su felicidad. Conocía esa risa. No era alegría. Era triunfo. Y entonces entendí, aquello no era un comentario imprudente de mi nieto. No. Era algo planeado. Estaban borrándome de mi propia familia. Tomé mi vaso de agua. Mis manos se mostraban firmes, ocultando la tormenta que me desgarraba por dentro. El cristal tembló, pero no por debilidad, sino por contención, por el peso de tantos recuerdos chocando contra el presente. Mi nieto, Ethan, se mantenía erguido, los hombros tensos. Tendría ya 16, quizá 17 años, lo bastante mayor como para saber el poder de sus palabras. Lo bastante mayor como para entender lo que significa traicionar. Sus ojos se apartaron rápido de los míos, pero alcancé a ver ese destello de desafío. Un vecino, queriendo aliviar la tensión, me dijo: «Linda velada, ¿verdad, Harold? Hermosa casa, hermosa familia». Sus palabras fueron como vinagre. Asentí con una sonrisa forzada, pero dentro de mí pensé: sí, hermosa casa. ¿Pero quién la construyó? La cena siguió su curso, cubiertos chocando, conversaciones entremezcladas. Pero para mí, todo estaba enmudecido por el eco de una sola frase: «Tú no eres de la familia». Al cabo de un rato me excusé, murmurando que necesitaba un poco de aire fresco. Nadie protestó. Nadie me siguió. Eso, en sí mismo, fue la respuesta que no quería, pero que necesitaba. Estaban bien sin mí. El pasillo estaba tenuemente iluminado, adornado con fotografías familiares. Mis fotografías, alguna vez. Pero ahora contaban una historia en la que yo ya no aparecía. Matthew y Elaine sonrientes en una gala. Ethan con su uniforme de fútbol, levantando un trofeo. Emily, mi nieta, atrapada en una risa de verano. ¿Y yo? Mi rostro ya no estaba. Imágenes que yo mismo había elegido y enmarcado, ahora habían sido reemplazadas. Y lo comprendí. Hacía tiempo que me habían borrado, mucho antes de que Ethan lo dijera en voz alta. Me detuve junto a la puerta del salón. Desde allí se escuchaba el murmullo de la mesa, amortiguado pero claro. La voz de Elaine se elevó, aguda y altiva. Ahora las cosas están mejor. Por fin podemos recibir como corresponde. Risas. Y la orgullosa aprobación de Matthew. Mejor ahora. Recibir como corresponde. Palabras que hacían sonar mi presencia como si siempre hubiera sido un estorbo. Me senté en el sillón junto a la ventana, el mismo que compré 20 años atrás. Pasé los dedos por el cuero gastado. Cada pliegue me resultaba familiar, cada marca un recuerdo de noches en las que acunaba a Matthew de niño, leyéndole cuentos hasta que se dormía. Y ahora, su hijo, el mismo que una vez montaba en mis hombros suplicándome que le repitiera esas historias, me había declarado un extraño. La casa estaba viva con ecos. No solo de esa noche, sino de décadas. Elaine podía redecorar lo que quisiera, colgar fotos nuevas, comprar cortinas distintas. Pero las paredes sabían,
Los suelos recordaban. Y yo también. Abuelo. Una voz suave me trajo de vuelta. Emily estaba en el umbral, con las manos entrelazadas nerviosamente. Tenía 15 años, y en sus ojos aún me reconocía. Siento lo que dijo Ethan. Sonreí aunque doliera. No es tu culpa, cariño. Ella frunció el ceño. Pero no es verdad. Tú sí eres familia. Lo eres todo. Dudó un instante, mirando hacia el comedor. Ellos no lo ven, pero yo sí. Sus palabras casi me rompieron más que las de Ethan, porque venían con sinceridad. Y en esa casa, la sinceridad era ya un lujo. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Escúchame, Emily. A veces la gente olvida de dónde viene. Olvida quien les ayudó a levantarse. Pero el olvido no cambia la verdad. Ella asintió, con lágrimas contenidas. Odio cómo te tratan. El odio pesa mucho, le dije con ternura. Déjame cargarlo yo. Tú solo recuerda. Se secó las lágrimas rápido, temiendo que la descubrieran. Un gesto de lealtad. Luego se escabulló de nuevo hacia el comedor, dejándome solo con mis pensamientos. Me quedé en aquel sillón mucho después de que levantaran los platos y las risas se apagaran. La casa se volvió silenciosa, pero mi mente no. Repetí una y otra vez las palabras de Ethan. No para torturarme, sino para grabarlas hondo, para no olvidar la lección. Las mismas personas a quienes les das todo pueden decidir que no eres nada. Pero estaban equivocados. Y llegaría el día en que lo recordarían. No con gritos. No con ira. Con la verdad. Con algo más fuerte que el ruido. Esa noche, cuando al fin me levanté y caminé hacia mi habitación, pasé junto a la mesa de roble. Estaba vacía, cubierta de migas y copas a medio beber. Puse la mano sobre la madera, sintiendo su veta. Yo mismo había construido esa mesa. Cada comida, cada celebración, cada discusión, cada reconciliación había sucedido allí. Esa noche fue el escenario de mi humillación. Pero mañana, o pasado, sería testigo de otra cosa. En silencio, le susurré a la madera. Aún no, pero pronto. Las luces del pasillo parpadearon. Elaine había apagado casi todos los interruptores, dejándome en penumbra. No comprobó si estaba cómodo. No preguntó si necesitaba algo. ¿Por qué lo haría? Para ella, yo ya no existía. Subí las escaleras despacio. No porque me fallaran las piernas, sino porque cada escalón me recordaba que esa aún era mi casa. El pasamanos, pulido por mis propias manos durante años. El crujido del tercer peldaño, la hendidura en el quinto. Eran mis imperfecciones. Eran mi vida. Al llegar arriba, escuché la voz de Matthew abajo, tenue, pero clara. No estará aquí por mucho tiempo. Confía en mí. La risa de Elaine lo siguió. Fría. Segura. Me quedé de pie en la oscuridad, con el corazón ya firme. Creían que no los oía. Creían que yo estaba acabado. Pero estaban equivocados. Porque lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que yo ya había empezado a prepararme. En silencio, con papeles, no con ruido. Y cuando llegara el momento, no solo recordarían que yo era familia. Recordarían que yo era el cimiento. Esa noche no dormí. No por la edad, no por el dolor, sino por la memoria. La memoria es terca. No descansa cuando tú se lo pides. Se cuela por las grietas, se repite en bucles. Y mientras yacía en mi habitación, volví una y otra vez al mismo recuerdo. La primera vez que llevé a Matthew en brazos, entrando por la puerta de esta casa. No estaba tan pulida en aquel entonces. Las paredes eran de yeso desnudo, los suelos aún olían a serrín. Elaine ni siquiera aparecía en el panorama. Solo era yo, un hombre mucho más joven, sosteniendo a mi hijo en brazos y prometiéndole que esta casa siempre sería su ancla, su refugio seguro. Y durante años cumplí esa promesa. Pero con el tiempo aprendí que las promesas pueden retorcerse cuando la gente olvida sus comienzos. La mañana llegó gris y húmeda. Me levanté temprano, como siempre, mucho antes de que el resto de la casa despertara. Caminé hacia la cocina, la misma que diseñé para que atrapara la salida del sol por su ventanal ancho.
La cafetera zumbaba, llenando el silencio con un consuelo que la lengua afilada de Elaine jamás podría darme. Me senté a la mesa mirando cómo la luz se abría paso sobre el jardín. Y pensé en los años que habían pasado. En cómo Matthew solía sentarse frente a mí, un niño pequeño de rodillas raspadas, haciéndome preguntas sobre todo. Porque el cielo cambiaba de color. Como la madera se convertía en mesa. Porque algunos hombres rompían sus promesas y otros las cumplían. Respondí todo lo que pude. Y cuando no sabía, le decía la verdad: aprendemos sobre la marcha, hijo. Y sin embargo, aquí estábamos. Había dejado de preguntar. Había dejado de escuchar. ¿Ya despierto? Una voz me sobresaltó. Era Elaine, de pie en el umbral. Su bata de seda atada firmemente, el cabello perfectamente recogido, aunque el sol apenas comenzaba a asomar. Nunca me miraba cuando hablaba. Nunca. Fue directo al frigorífico, lo abrió y sacó una botella de jugo. Sí, respondí simplemente. Se sirvió un vaso. Sabes, Harold, quizás deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño, más manejable. Algo acorde a tu etapa de vida. Sus palabras rebosaban cortesía, pero sus ojos jamás se ablandaban. Esta casa es manejable, contesté con firmeza. Bebió un sorbo, sonriendo apenas. Por ahora, quizá. Pero las cosas cambian. Las familias crecen, las casas evolucionan, y a veces los viejos espacios necesitan nuevos propósitos. La miré fijamente. Esta casa tiene un propósito. Siempre lo ha tenido. Su sonrisa se ensanchó, delgada, ensayada. Ya veremos. Dejó el vaso a medio terminar sobre la encimera y se marchó. La cafetera soltó su última gota. Me quedé allí, dejando que sus palabras colgaran en el aire como humo. Mudarse. Espacio más pequeño. Etapa de vida. Ya me estaban escribiendo fuera de la historia. Pensé en Ethan otra vez, en su voz cortante en la mesa. Tú no eres de la familia. Quizás esas palabras no habían salido de él mismo. Quizás alguien se las había puesto en la boca, como un padre que esconde una pastilla en el puré de manzana. La idea me pesó en el pecho, pero también afiló algo dentro de mí. La traición no era un error de un muchacho. Era la decisión de toda una familia. Más tarde esa mañana, caminé hasta el cobertizo detrás de la casa. Olía a pino y aceite, como siempre había olido. Pasé mis manos por las herramientas alineadas con cuidado en la pared. Martillos, sierras, llaves, todas mías. Compradas con mis sueldos. Usadas no solo para construir muebles, sino una vida. Tomé una pequeña caja de madera del estante. Dentro había fotografías. Matthew en su primer día de escuela, él y Elaine en su boda, Ethan y Emily de niños. Y entre ellas, una foto mía sosteniendo a Matthew frente a esta misma casa, recién terminada. Ambos sonriendo con orgullo. Pasé el dedo por el borde de la foto, preguntándome en qué momento el orgullo se había convertido en posesión. «Abuelo». La voz de Emily me llegó desde el patio. Asomó la cabeza al cobertizo, con los ojos cautelosos. «¿Estás bien?» Dejé la caja a un lado. «Estoy bien, cariño. Solo recordando». Entró un poco más, sus zapatillas crujieron sobre la grava. «Escuché a mamá hablando. Dijo que quizá te mudes». Sonreí con suavidad, aunque me costó. «La gente habla. Eso no lo convierte en verdad». Sus ojos se humedecieron. «¿Y si intentan hacerlo verdad?» Por un momento quise contarle todo. Que su madre y su padre ya estaban empujándome afuera, que las palabras de Ethan no habían sido un accidente. Pero seguía siendo una niña, aunque más sabia de lo que debería a su edad. No podía poner ese peso sobre sus hombros. «No te preocupes», le dije. «Esta casa tiene más memoria de lo que la gente imagina. Sabe quién pertenece». Ella ladeó la cabeza. «¿Cómo que sabe que tú sí?» Reí suavemente. «Exacto». Emily sonrió, un destello de esperanza, y corrió de nuevo hacia la casa. Cuando se fue, me apoyé en el banco de trabajo. El cobertizo estaba en silencio, pero mi mente no. Pensé en las palabras de Elaine, en el silencio de Matthew,
en la traición de Ethan, en la inocencia de Emily. Y entonces, como un hilo arrancado de un tapiz, apareció un recuerdo que no tocaba en años. La escritura. Los papeles. Cuando construí esta casa, me aseguré de algo, que jamás cayera en las manos equivocadas. Hablé con un abogado en aquel entonces, una precaución que parecía innecesaria, pero que ahora se sentía como profecía. Había estipulaciones, cláusulas ocultas, cosas que incluso Matthew probablemente había olvidado. Papel, no ruido. Eso era lo que importaba. No gritar en una mesa, no discutir en la cocina. Papel, silencioso, implacable. Salí del cobertizo con una calma que no sentía desde hacía semanas. Mis pasos fueron lentos pero firmes mientras cruzaba el patio de regreso hacia la casa que intentaba borrarme. Esa tarde, cuando la familia se reunió de nuevo en la sala, ocupé mi sillón de siempre. La televisión rugía con risas de alguna comedia que a Elaine le gustaba. Matthew estaba a su lado, con el brazo caído sobre el respaldo del sofá. Ethan absorto en su móvil. Emily leyendo en un rincón. Nadie me habló. Nadie preguntó cómo había estado mi día. Y por primera vez, no me dolió. Porque yo sabía algo que ellos no. Buenas noches, dije al fin, levantándome. Buenas noches, respondió Matthew, sin mirarme. Subí las escaleras. Cada paso resonaba, no con soledad, sino con determinación. Creían que me estaba apagando. Creían que era débil. Pero habían olvidado la verdad más simple. Los cimientos no se apagan. Se sostienen. Esperan. Y cuando llega el momento, recuerdan a todos quien construyó la casa sobre ellos. Y yo pensaba recordárselos muy pronto. A la mañana siguiente volví a despertar antes del sol. El sueño ya no me visitaba mucho, pero ese día no era la edad ni los recuerdos lo que me mantenía despierto. Era un rumbo, un hilo enterrado bajo el polvo de los años, que volvía a tirar de mí. Me senté en mi escritorio de arriba, una pesada mesa de roble que yo mismo había construido. Los cajones crujieron al abrirse. Sobres descoloridos, recibos amarillentos, manuales de máquinas que ya no existían, capas de una vida vivida. Pero bajo todo ese desorden, pegado al fondo del cajón, estaba lo que buscaba. Un sobre manila grueso. Lo despegué con cuidado, mis dedos temblando apenas, no de debilidad, sino por el peso de la memoria. Dentro estaba la escritura de la casa. La misma que firmé hace décadas, cuando mi cabello era oscuro y mi espalda fuerte. Cuando Matthew todavía era un niño que corría tras de mí con camiones de juguete, rogando por ayudar. Pero no era una simple escritura. Recordé la oficina del abogado, pequeña, con estantes de libros que olían a polvo y tinta. ¿Cómo me aseguro de que esta casa siempre quede en las manos correctas? Le pregunté entonces. ¿Cómo evito que la vendan o la dividan si algo me pasa? Él se inclinó hacia atrás, las gafas bajas en la nariz. Existen formas, cláusulas. Puede atar la propiedad a condiciones, a comportamientos, a roles familiares. Y eso fue exactamente lo que hice. Leí ahora esas palabras. Mis ojos más lentos que antes, pero mi mente aún aguda. Las condiciones eran claras. Mientras yo estuviera vivo, nadie podía sacarme de esta casa. Ni legalmente, ni con intimidaciones, ni siquiera con lazos de sangre que se volvieran amargos. Sonreí para mí. Esa clase de sonrisa que nadie más debe ver. Los susurros de Elaine. La crueldad de Ethan. El silencio de Matthew. Pensaban que podían borrarme con palabras hirientes y miradas frías. Pero no habían hecho su tarea. El papel recuerda. La gente olvida. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Abuelo, era la voz de Emily. Adelante, dije, guardando de nuevo la escritura en el sobre y escondiéndolo bajo una pila de álbumes viejos. Ella asomó la cabeza, el cabello suelto sobre los hombros. Siempre te levantas tan temprano. Viejas costumbres, respondí. El sol no suele esperar por mí, así que yo no lo espero a él. Emily sonrió levemente y dio un paso más. Papá quiere saber si vendrás con nosotros hoy. Va a llevar a mamá de compras, creo que de muebles. ¿Muebles? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sí,
dijo en voz baja, bajando la mirada. Para la sala de abajo. Dijeron que necesita un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Esas palabras cayeron pesadas. Querían borrar incluso los rincones de la casa que aún llevaban mi huella. Le tomé la mano suavemente y la apreté. Ve con ellos si quieres. Yo estaré bien aquí. Ella dudó, luego negó con la cabeza. Prefiero quedarme. Por un instante vi a la niña que solía seguirme al jardín, preguntando por cada flor y cada insecto. Ahora era mayor, atrapada entre lealtades que nunca había pedido. Y entendí que era mi única aliada en esa casa. Entonces ayúdame con algo, le dije. ¿Qué cosa? Preguntó. Saqué un viejo libro de cuentas del escritorio, cubierto de polvo. Estos son los registros de cuando se construyó este lugar. Cada clavo, cada tabla. Lo llevé todo anotado. Creo que ha llegado el momento de que alguien más en esta casa conozca la historia. Sus ojos se abrieron al pasar las páginas. ¿Tú escribiste todo esto? ¿Cada número? Sí, respondí. Porque sabía que un día alguien preguntaría quién construyó realmente esto, y quería tener la respuesta lista. Ella pasó el dedo por la tinta desvanecida. Abuelo, ¿por qué me enseñas esto? Porque tú necesitas recordar lo que ellos han olvidado. Este lugar no salió de la nada. Salió del trabajo. De mi trabajo. Sus labios temblaron, como si quisiera decir más pero no pudiera. En lugar de eso, asintió. Horas más tarde, cuando la familia regresó cargada de bolsas y sonrisas, los observé desde el porche. La voz de Elaine sonaba alta, Matthew llevaba cajas, Ethan presumía de alguna compra. Pasaron de largo frente a mí como si fuera ya un fantasma, rondando el esqueleto de la casa. Pero yo no era un fantasma. No todavía. Esa noche, cuando todos dormían, volví a sentarme en mi escritorio. Marqué un número que no usaba desde hacía años. Sonó 2 veces antes de que una voz cansada pero familiar contestara. Harold. Sí, dije en voz baja. Ha pasado tiempo. Una pausa, luego una risa breve. Solo me llamas cuando hay problemas. Entonces ya sabes por qué te llamo. ¿Aún tienes los papeles? Los tengo, respondí. Y creo que ha llegado el momento de recordarles lo que significan. El silencio pesó en la línea. Luego la voz se suavizó. Ten cuidado, Harold. El papel puede proteger, pero también puede destruir. ¿Estás preparado para eso? Miré por la ventana. La casa se alzaba en la oscuridad, respirando todavía con las memorias de décadas. Sí, susurré. Estoy preparado. Cuando colgué, sentí algo que no había sentido en meses. No era desesperanza, ni soledad. Era determinación. Ellos creían que el viejo se estaba apagando. Pero yo apenas comenzaba a escribir el siguiente capítulo. La semana siguiente, decidí salir antes de que nadie más despertara. La vieja camioneta Ford tosió 2 veces antes de arrancar, como si se resistiera a volver a la vida. No la conducía desde hacía meses, quizá un año, pero esa mañana el volante se sintió firme en mis manos, como si aún me recordara. El pueblo no había cambiado mucho. El mismo restaurante con su letrero de neón agrietado, la misma ferretería con taladros polvorientos en la vitrina. Pero mientras conducía, no podía evitar pensar cuánto había cambiado yo. O cuánto me habían obligado a cambiar. Me detuve frente a un edificio de ladrillo, con letras doradas desvanecidas en el cristal, Miller & Company Legal. Dentro, el aire olía a papel viejo y madera pulida. Detrás de un escritorio, un hombre mayor levantó la vista de una pila de archivos. Su cabello era más fino, sus gafas más gruesas, pero sus ojos seguían siendo igual de agudos. Harold Whitmore, dijo levantándose. Vaya, pensé que solo volvería a verte en una esquela. Sonreí apenas. Aún no, Thomas. Nos dimos la mano. Su apretón era más débil de lo que recordaba, pero firme. Me condujo a su despacho, la misma habitación estrecha de siempre, con libros del suelo al techo, gastados pero orgullosos. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Preguntó Thomas, acomodándose en su silla.
Deslicé el sobre su escritorio. Porque ellos han olvidado, y necesito recordárselo. Lo abrió, ajustándose las gafas para leer. Ah, la escritura. ¿De verdad la guardaste todos estos años? Inteligente. Tenía un presentimiento, dije. En aquel entonces no sabía de quién debía protegerla. Ahora lo sé. Thomas me miró con seriedad. Esto es blindado. No pueden tocar esta casa. No legalmente. Pero, Harold, si sigues este camino, no será solo papel. Será guerra dentro de esas paredes. Me incliné hacia adelante. Ellos declararon la guerra el día que mi propio nieto me dijo que no era familia. El silencio se hizo espeso entre nosotros. Finalmente, Thomas asintió. De acuerdo, entonces afilaremos los bordes. Esa tarde, al regresar, encontré la sala medio vacía, muebles retirados, paredes desnudas. Elaine estaba en el centro, con una carpeta en mano, dando órdenes a 2 repartidores. Con cuidado con eso, es una antigüedad. Se detuvo al verme. Oh, ya volviste. Su tono no fue cálido, ni siquiera cortés. Fue seco, despectivo. ¿Qué pasa aquí? Pregunté, aunque ya lo sabía. Nuevo comienzo, dijo. Estamos rediseñando el espacio. Haciéndolo nuestro. ¿Nuestro? Repetí, mi voz baja pero firme. Matthew entró en ese momento, cargando barras de cortina. Se quedó quieto al verme. Por un segundo, la culpa cruzó su rostro, pero enseguida se endureció. Papá, por favor no empieces. Solo queremos que la casa se sienta como nuestra. Sí, eso ya lo he oído. Ethan apareció detrás de él, con una sonrisa burlona. Ya era hora de que este lugar dejara de parecer un museo. Sin ofender, abuelo. Sin ofender, dije despacio. Es justo lo que se dice cuando en realidad se quiere ofender. La tensión llenó la sala. Incluso los repartidores parecían incómodos. No levanté la voz. No discutí. Simplemente pasé junto a ellos, subí las escaleras y cerré mi puerta. Pero tras esa puerta no me estaba retirando. Estaba planeando. Más tarde, Emily golpeó suavemente. «Abuelo». «Pasa», le dije. Entró cerrando la puerta tras ella. Sus ojos estaban rojos, había estado llorando. «Lo están cambiando todo», susurró. «La casa ya ni se siente como hogar». «Volverá a serlo», le aseguré. «Confía en mí». Se sentó al borde de la cama, retorciendo las manos. «¿Tienes un plan?» La miré. Esa nieta atrapada en medio de una tormenta que no había creado. Merecía al menos un poco de honestidad. Sí. Pero no es un plan que haga ruido. Es un plan que deja una marca que nadie puede borrar. ¿Qué quieres decir? Saqué el libro de cuentas del cajón y lo abrí en una página llena de números y firmas. ¿Ves esta línea? Ella se inclinó. Sí. Ahí aseguré que nadie, ni tu padre, ni tu abuela, ni siquiera Ethan, pueda sacarme de aquí. No mientras yo viva. Esta casa es mía hasta el día que yo decida lo contrario. Sus ojos se agrandaron. Entonces no pueden. No, afirmé. Pueden intentarlo. Pueden gritar. Pueden cambiar los muebles. Incluso pueden fingir que no existo. Pero esta casa sabe quién la construyó. Y la ley lo recuerda, aunque ellos no. Emily soltó un suspiro tembloroso. Entonces, ¿qué pasa ahora? Cerré el libro y lo guardé en el cajón. Ahora esperamos. Y cuando llegue el momento, les mostraremos la verdad. Unos días después, escuché la voz de Matthew hablando por teléfono en la planta baja. Su voz subía por la escalera. Sí, el anuncio debería estar listo el próximo mes. Sí, el valor de la propiedad es alto, sobre todo con las renovaciones. Podremos movernos rápido una vez que los papeles estén en orden. Yo estaba sentado en lo alto de la escalera, escuchando. Así que ahí estaba la verdad. No se trataba solo de redecorar. Se preparaban para vender. Y en ese momento sentí que algo frío se instalaba en mí. No tristeza, ni siquiera ira, sino claridad. Querían la casa sin mí.
Querían borrarme. Pero habían olvidado una cosa, yo aún no me había ido. Esa noche escribí una carta. No dirigida a Matthew, ni a Elaine, ni siquiera a Ethan. Sino a toda la familia. Primos, tíos, vecinos, las mismas personas que habían estado sentadas en aquella mesa de roble cuando Ethan me dijo que yo no era familia. Los que apartaron la mirada, cómplices en su silencio. Ellos recibirían un recordatorio. Un recordatorio de quién construyó los cimientos sobre los que todos estaban parados. Y cuando llegara el día de revelarlo, no habría risas, solo silencio. Porque a veces la venganza más ruidosa no viene de gritos, sino del papel, de la verdad, y de un hombre al que creyeron acabado, pero no lo estaba. Las cenas de los domingos siempre habían sido tradición en nuestra familia. Mucho antes de que Elaine comenzara a orquestarlas como obras de teatro, mi difunta esposa Margaret y yo las organizábamos de forma sencilla: pollo asado, patatas, pan recién salido del horno. La comida importaba menos que la calidez. Fue allí donde Matthew aprendió a cortar la carne con cuchillo y tenedor, donde Ethan dio sus primeros pasos bajo esa mesa de roble. Pero ese domingo era distinto. Lo sentí incluso antes de entrar al comedor. El aire era más tenso, las risas más afiladas, como si todos estuvieran interpretando un papel. Elaine estaba en la cabecera, acomodando platos con la precisión de una reina. Matthew junto a la ventana, el teléfono pegado a la mano, susurrando sobre valores de mercado y fechas de cierre. Ethan, tirado en la silla, riendo de chistes que solo él encontraba graciosos. Y al fondo, Emily. Su mirada se desviaba hacia mí cada pocos segundos, con ojos llenos de algo que parecía miedo y esperanza a la vez. Ella sabía. Era la única que sabía lo que yo llevaba en el bolsillo de mi chaqueta, la carta. Los mismos primos, tíos y vecinos que habían estado aquella noche de humillación estaban otra vez allí. Sus rostros volcados hacia el banquete, hacia el vino, hacia cualquier cosa menos hacia mí. Me senté en silencio. No en la cabecera, no en el centro. En un lado. Quería que estuvieran cómodos, que se sintieran seguros de sí mismos. Elaine alzó su copa. Gracias a todos por estar aquí. Significa mucho para nosotros poder compartir este hogar con ustedes. Este hogar. Lo dijo como si ya fuera suyo. La sala vibró con aprobación. Copas chocando, cubiertos rascando platos. Nadie preguntó por mí. Nadie me miró. Y fue entonces cuando puse lentamente mis manos sobre el sobre en mi bolsillo. La cena continuó, plato tras plato. La conversación fluía como un río que me arrastraba cada vez más lejos de la orilla. Matthew reía con sus primos sobre estrategias de inversión. Elaine se jactaba de planes para la propiedad. Ethan hacía bromas sobre cómo la vieja silla del abuelo crujía más que las escaleras. Cada golpe dolía no por su crueldad, sino por la indiferencia que lo seguía. Nadie me defendía. Nadie se detenía a preguntarme si estaba bien. Yo era un mueble. Un cuadro en la pared, viejo, agrietado, familiar e invisible. Cuando sirvieron el postre, me levanté despacio, deliberadamente. Las risas se apagaron. Algunos tenedores quedaron suspendidos en el aire. No tomaré mucho de su tiempo, dije, con voz firme. Solo tengo algo que leer. Matthew frunció el ceño. Papá, ¿puede esperar? Estamos. No tomará mucho, lo interrumpí. Elaine dejó la copa con un suspiro. Harold, ¿en serio? Pero yo ya estaba desplegando la carta. Mis manos no temblaron. Mi voz no vaciló. A mi familia, comencé. La sala se cayó. La curiosidad tensó el aire como una cuerda. Quizá ahora crean que esta casa es suya. Que pueden comer en esta mesa, redecorar las paredes, hablar de venderla, reírse de sus crujidos y fingir que sus cimientos surgieron de la nada. Pero permítanme recordarles, cada ladrillo que los rodea, cada dólar detrás de esta comida, cada árbol que da sombra al jardín, vino de mí. Un murmullo recorrió la mesa. Elaine entornó los ojos. Matthew se movió incómodo. Ethan esbozó una sonrisa burlona, pero hasta esa sonrisa se quebró cuando notó el silencio a su alrededor. Continué. Durante años trabajé turnos dobles, ahorré hasta el último centavo, levanté crédito ladrillo por ladrillo. No solo para mí,
sino para esta familia. Cuando eran niños, esta casa fue su patio de juegos. Cuando crecieron, fue su refugio. Y cuando Margaret murió, fue mi ancla. Y aún así, frente a esta mesa, mi propio nieto me dijo, «No eres familia». Se escucharon jadeos, murmullos. Todas las miradas se clavaron en Ethan, cuyo rostro se encendió de vergüenza. Intentó reírlo. «Oh, vamos, abuelo». Levanté la mano, cortándolo en seco. Mi voz se endureció. «No eres familia», dijo. Y ninguno de ustedes habló. Ni una sola palabra para defenderme. El silencio es acuerdo. Y en ese silencio me borraron. Dejé que las palabras se asentaran como polvo en un cuarto donde nadie se atrevía a respirar. Entonces desplegué la segunda hoja, la más pesada, la escritura. Así que esta noche, permítanme ofrecerles una verdad escrita no en sentimientos, sino en ley. La sala contenía el aliento. Esta casa es mía. Legalmente, completamente, irrevocablemente mía. No de Matthew, no de Elaine, no de Ethan. Mía. Tengo la escritura, firmada y sellada hace años. Ustedes podrán pintar estas paredes, podrán organizar cenas, incluso soñar con venderla. Pero sin mi consentimiento, lo único que poseen es aire. La sala explotó. ¿Qué? Matthew se levantó de golpe, pálido. Papá, ¿no puedes simplemente? La voz de Elaine cortó con filo. Estás mintiendo. ¿Ese papel? Deslicé el documento sobre la mesa, extendiéndolo para todos. Compruébenlo ustedes mismos. Los primos se inclinaron, susurrando como chispas. Es real, dijo uno en voz baja. Su nombre está justo ahí. Elaine arrebató el documento, leyéndolo con furia, los labios apretados en una fina línea. Matthew se frotaba las sienes, caminando de un lado a otro como si andar pudiera borrar la tinta. Ethan se quedó helado, la boca entreabierta, atrapado entre la incredulidad y la rabia. Yo no alcé la voz. No presumí. Solo dije. Olvidaron algo. Olvidaron que todavía estoy aquí. Que aunque me borraran con palabras, yo sigo en piedra y en papel, en cada rincón de esta casa. Pueden desear que me vaya, pero no pueden borrar la verdad. Ni esta noche, ni nunca. El silencio que siguió fue distinto esta vez. No incómodo, no despectivo. Era denso, vergonzoso. Los ojos de Emily brillaban, el orgullo asomaba entre sus lágrimas. Ella fue la primera en aplaudir, solo una vez, suave. No en celebración, sino en reconocimiento. Y en ese único sonido, el equilibrio en la sala cambió. Nadie rió. Nadie brindó. Por primera vez en años, se vieron obligados a mirarme. Esa noche, tras marcharse los invitados en un murmullo confuso, Elaine irrumpió en mi habitación. «Nos humillaste», escupió. Delante de todos. La miré con calma. «No», les recordé. «Hay una diferencia». Me señaló con un dedo tembloroso. ¿Crees que esto se acabó? ¿Crees que un pedazo de papel te hace intocable? Me recosté en la silla, sereno. No intocable. Inamovible. También hay una diferencia. Sus ojos ardieron, pero no encontró palabras. Cerró la puerta de un portazo. Y en la quietud me permití sonreír. No una sonrisa altiva ni ruidosa, sino firme. Porque por primera vez en mucho tiempo no era invisible. Me habían visto. Y me recordarían. La mañana siguiente, la casa estaba más silenciosa que nunca. Sin platos tintineando, sin risas atravesando las paredes, solo silencio. Un silencio espeso, incómodo. Me levanté antes del amanecer, como siempre. Herví agua para el café y me senté junto a la ventana de la cocina. El vapor ascendía, el aroma terroso me anclaba. Por primera vez en meses, no me sentía invisible. Pero también sabía lo que significaba ese silencio. No era paz. Era conspiración. A media mañana los escuché. La voz de Matthew, abajo, urgente y baja. La de Elaine, cortante como un cuchillo. No podemos dejar que se salga con la suya. ¿Entiendes lo que hizo anoche? Delante de todos. Lo sé,
murmuró Matthew. Pero gritar no lo arreglará. No entiendes, replicó ella, con voz de acero. Vieron la escritura, Matthew. La vieron con sus propios ojos. Nos hizo quedar como ocupas en nuestra propia casa. Un silencio. Luego un suspiro de Matthew. Llamaré a Rob. Ese nombre cayó en mí como una piedra en agua quieta. Rob, su amigo abogado. El mismo que presumía en barbacoas de hacer desaparecer problemas para sus clientes. Así que pensaban pelear. No con palabras. No con culpa. Con la ley. Me quedé arriba escuchando. Ethan entró en la conversación con la arrogancia de quien nunca ha ganado nada, pero asume que todo le pertenece. ¿Y qué si el nombre del abuelo está en el papel? Dijo. Es viejo. Ni siquiera usa la mitad de la casa. Ya encontraremos una manera. Poder notarial, tal vez. O no sé, declararlo incapaz. ¿Declararme incapaz? La palabra pesó más que la risa descuidada de Ethan que vino después. Elaine tomó la idea al instante. Exacto. Ha estado demasiado tiempo solo. La gente lo creerá. Solo necesitamos la documentación correcta. Matthew dudó. Eso es extremo. Pero Elaine presionó, su voz pura lámina de acero. ¿Quieres perder esta casa? ¿Quieres que todos murmuren sobre cómo tu propio padre te humilló? Porque eso es lo que hacen ahora mismo. ¿Viste sus caras? ¿Quieres vivir con esa vergüenza? Matthew no respondió. Y en mi experiencia, su silencio siempre significaba acuerdo. Esa tarde sonó el teléfono. Lo dejé timbrar 3 veces antes de contestar. ¿Señor Whitmore? Preguntó una voz seca. Sí. Habla Robert Pierce, abogado. Represento a su hijo, Matthew, y a su esposa, Elaine. Sonreí, aunque él no pudiera verlo. Ya su voz sonaba demasiado ensayada. Tienen preocupaciones sobre su capacidad para administrar la propiedad, prosiguió. Quieren hablar de opciones antes de dar pasos más formales. ¿Pasos más formales? Pregunté. Tutela. Transferencia de autoridad. Podemos hacerlo en silencio, señor Whitmore. O puede ponerse feo. Dejé que el silencio se alargara hasta incomodarlo. Luego respondí con calma. Señor Pierce, me han subestimado toda la vida. Mis jefes, los bancos, incluso mi propia familia. Pero le aseguro algo, el error que todos cometen es confundir silencio con debilidad. Si quieren seguir con esto, dígales que estaré listo. Y colgué. Esa noche, Emily entró por la puerta trasera, suave pero apurada. Abuelo, susurró. Hablan en serio. Escuché a papá por teléfono. Mamá ya está redactando algo. Quieren sacarte legalmente. Sus manos temblaban. Tenía 22 años, demasiado joven para cargar con ese peso. Y aún así, ahí estaba, trayéndome la verdad que nadie más se atrevía a compartir. Puse mi mano sobre la suya. Que lo intenten, dije. Ella abrió mucho los ojos. No temo a sus papeles, Emily. Yo tengo los míos. Y algo más que ellos nunca entenderán. ¿Qué? Paciencia. Los días siguientes se desplegaron como una partida de ajedrez. Elaine paseaba vecinos por la casa insinuando cambios. Matthew se quedaba fuera hasta tarde, seguramente con Rob, preparando la petición que creían capaz de borrarme. Ethan se paseaba como un príncipe heredero, reclamando espacios como si la casa fuera su reino. Pero yo también movía mis piezas. En silencio fui a la oficina de registros del condado. Pedí copias de la escritura, notariadas, selladas, irrefutables. Solicité un historial de título que mostraba que la casa había sido mía desde el día en que Margaret y yo firmamos los papeles. Reuní cada prueba que necesitaría para enfrentar su tormenta. En el banco actualicé mis cuentas, puse salvaguardas, hice que los estados de cuenta llegaran directamente a mí. En el despacho de mi abogado, mi viejo amigo Harris, expliqué la situación. Él se inclinó en su silla, ajustándose las gafas. Intentarán probar que eres incompetente, dijo. Y tú demostrarás lo contrario. Informes médicos, evaluaciones, testigos.
Estás más lúcido que muchos hombres con la mitad de tu edad. Se arrepentirán de haberte subestimado. Asentí. Bien. Empecemos. El verdadero giro llegó una semana después. Elaine organizó otra cena. Esta vez más pequeña, solo familia cercana, con Rob presentado como amigo de la familia. Me senté en la mesa, en silencio, observando. Rob sonreía demasiado, reía demasiado, con ojos que calculaban cada gesto. A mitad de la comida, Elaine tocó su copa. Papá, hemos estado pensando. Es mucho trabajo manejar esta casa solo. Las facturas, el mantenimiento, las responsabilidades. ¿No sería más fácil si nos dejas ayudar? Podríamos quitarte parte de esa carga. Dejé el tenedor sobre el plato. Y por ayudar, te refieres a que la firme a su nombre. Matthew carraspeó. No es eso. Solo queremos lo mejor para ti. Rob intervino, su voz aceitosa. Señor Whitmore, esto pasa todo el tiempo. Las familias consolidan bienes, simplifican responsabilidades. Usted ya no tendría de qué preocuparse. Me recosté, estudiando sus rostros. La dulzura forzada de Elaine. El sudor nervioso de Matthew. El golpeteo inquieto de Ethan en su teléfono. Y Emily. Callada, mordiéndose el labio, rezando para que no cediera. Finalmente hablé. ¿Saben? Yo también he estado pensando. En las cargas, en la responsabilidad, en lo fácil que es confundirlas con cadenas. Elaine sonrió, creyendo que me había ganado. Exacto, papá. La interrumpí. Pero olvidan algo. Las cadenas se pueden romper. Las cargas se pueden trasladar. Y la responsabilidad permanece con quien se la ganó. La sala se congeló. La sonrisa de Rob titubeó. Señor Whitmore. Me incliné hacia adelante, la voz baja, deliberada. Esta casa es mía. Mi nombre está en cada línea que importa. Y si me empujan, si presentan un solo papel, si susurran una sola palabra sobre incapacidad, no solo defenderé lo mío. Expondré cada mentira, cada manipulación, cada humillación que me han lanzado. Y les prometo que la vergüenza que sienten ahora no será nada comparada con la que se avecina. Silencio. Un silencio espeso, asfixiante. Estás fanfarroneando, murmuró Ethan. Lo miré fijo. Ponme a prueba. Esa noche, mucho después de que todos se acostaran, me senté otra vez en la mesa de la cocina. La casa crujía, no en traición esta vez, sino como si contuviera el aliento conmigo. No era ingenuo. Sabía que presionarían más. Pero también sabía algo que ellos no. La venganza no necesita gritar. Espera. Se construye. Y la mía apenas había comenzado. La carta llegó un martes. Un sobre blanco, impecable, se deslizó bajo la puerta entre el amanecer y la media mañana. Sabía que no era una nota de vecino ni una factura. Ese sobre pesaba distinto, con el peso que solo el papel sellado puede llevar. Al agacharme a recogerlo, el sello me lo confirmó. Tribunal del Condado, División de Sucesiones. Lo habían hecho. Me senté a la mesa, el sobre sin abrir, bebiendo café lentamente. El sonido de la cuchara contra la porcelana era constante, deliberado. Finalmente lo abrí. Dentro estaba la notificación. Matthew y Elaine habían presentado una petición de tutela, alegando dudas sobre la capacidad de Harold Whitmore para manejar su patrimonio. Dudas. Esa fue la palabra que eligieron. No pruebas. No evidencias. Dudas. Mi primera reacción no fue ira. Fue casi diversión. Después de todos estos años criando a Matthew, viéndolo convertirse en hombre, ¿esto era lo mejor que se le ocurría para declararme incapaz? Pero la punzada llegó después. No por el papel, sino por la idea de que mi propia sangre, mi hijo, me mirara y decidiera que no era capaz de sostenerme en pie. Esa traición pesaba más que cualquier citación judicial. Esa tarde no escondí la carta. La dejé justo en el centro de la mesa del comedor, donde todos pudieran verla. Matthew fue el primero en notarla al entrar, con Elaine detrás. Sus ojos saltaron de mí al papel. «Papá, yo». Elaine lo interrumpió. «Es por tu propio bien,
Harold. Has estado luchando. La casa es demasiado. Las finanzas, las decisiones. Me levanté despacio, con las manos apoyadas en el respaldo de la silla. ¿Luchando? Mi voz era tranquila, pero lo bastante afilada como para cortar su tono ensayado. Olvidan, dije, que construí esta casa con mis propias manos. Ladrillo a ladrillo, sueldo a sueldo. Si a eso lo llaman luchar, entonces he estado luchando toda mi vida. Ethan, recostado en su silla, sonrió con desdén. Abuelo, no es personal. Es práctico. No puedes aferrarte a todo para siempre. El tenedor de Emily chocó contra su plato. ¿Cómo puedes decir eso, Ethan? Es tu abuelo. Ethan se encogió de hombros, sin apartar la vista de su teléfono. Y eso no significa que tenga derecho a arrastrarnos con él. Sus palabras cortaron más hondo de lo que él mismo imaginaba. No me inmuté. Dejé que el silencio se alargara hasta que incluso la sonrisa fingida de Elaine se desmoronó. Entonces dije: está bien, que lo decida el tribunal. Pero entiendan esto, la ley no se deja llevar por susurros en una mesa. Escucha pruebas. Y yo tengo de sobra. A la mañana siguiente fui a ver a Harris, mi abogado. Su despacho olía a libros viejos y cuero, el tipo de lugar donde la verdad pesa más que la mentira. Revisó la petición, el ceño fruncido con cada línea. Van a por la incompetencia, dijo con frialdad. Intentarán alegar que no puedes manejar tus asuntos. Es sucio, pero común. Se recostó, golpeando el papel con un dedo. Y necesitarán pruebas. Evaluaciones médicas, testimonios. Y no las tienen. Tú estás lúcido, Harold. Más que muchos que veo entrar por esa puerta. Sonreí apenas. Entonces luchamos. Él sonrió de vuelta. No solo luchamos. Nos preparamos. Evaluaciones médicas, testigos, estados financieros, todo blindado. Cuando terminemos, no solo perderán el caso. Se arrepentirán de haberlo presentado. Una semana después tuve mi primera evaluación. La doctora, una mujer estricta pero justa, me hizo todas las preguntas posibles. Fechas, números, recuerdos, incluso eventos recientes. Contesté cada una sin dudar. Al final dejó el bolígrafo sobre la mesa. Señor Whitmore, usted no solo es competente, es preciso. Estaré encantada de testificarlo. Esa noche guardé el informe en mi creciente archivo de documentos, escrituras, estados bancarios, cartas notariadas. Mi fortaleza de papel se levantaba más fuerte con cada página. Pero la venganza no se trata solo de defenderse. Se trata de encontrar las grietas en la armadura del enemigo. Y ahí fue donde Emily me ayudó. Una tarde llegó con su portátil, el rostro pálido pero decidido. Abuelo, tienes que ver esto. Giró la pantalla hacia mí. Correos. Docenas de ellos. Entre Elaine y Rob. No querían que los encontrara, susurró Emily. Estaba usando la computadora de mamá para imprimir algo y la cuenta seguía abierta. Leí cada línea, mis manos firmes aunque el corazón martillaba. Elaine no solo impulsaba la tutela. Ella y Rob ya planeaban cómo acceder a mis cuentas antes de presentar la petición. Si conseguimos que declaren a Harold incapaz, podremos transferir los fondos sin demora. Matthew seguirá el juego. Siempre lo hace. Ahí estaba. No preocupación. No deber familiar. Codicia. El giro llegó unas noches más tarde, durante otra cena tensa. Elaine se sirvió vino, los ojos brillando con paciencia fingida. Papá, dijo con dulzura, la fecha del juicio se acerca. Puedes ahorrarnos problemas si simplemente firmas el poder notarial. Nosotros nos encargamos del resto. Dejé el tenedor. Has pensado en todo, ¿verdad? Su sonrisa se afiló. No es por nosotros. Es por protegerte a ti. Metí la mano en la chaqueta y saqué una hoja doblada. El correo electrónico. Lo deslicé por la mesa, observando su rostro mientras leía sus propias palabras. El color desapareció de sus mejillas. Matthew se inclinó, la confusión transformándose en pánico. Ethan levantó las cejas, de pronto interesado. Me recosté.
¿Protegerme? ¿O proteger tu acceso a mis cuentas? Elaine tartamudeó. ¿De dónde sacaste esto? Digamos que el papel habla más fuerte que el ruido. La sala quedó en silencio. Hasta Ethan perdió la compostura. Emily me miró a los ojos. En ese instante, ambos supimos que la marea había cambiado. Esa noche, solo en la cocina, abrí la carpeta con documentos, escrituras, evaluaciones, pruebas de competencia y ahora sus propias palabras, prueba de su avaricia. Creían estar jugando ajedrez, moviendo peones con cuidado. Pero no habían notado que el rey aún estaba de pie, aguardando su momento. La casa crujió suavemente en la noche. Para ellos sonaba a debilidad, a vejez. Para mí, era aliento. Firme. Paciente. Vivo. La batalla no había terminado. Apenas comenzaba. Y yo estaba listo para cada movimiento. El juzgado estaba más frío de lo que esperaba. No en temperatura, en espíritu. Los suelos de mármol brillaban, reflejando pasos apresurados y susurros nerviosos. Entré despacio, el bastón marcando el ritmo. No porque lo necesitara, sino porque quería que me vieran firme, deliberado, dueño de mis pasos. Emily estaba a mi lado, su cuaderno en mano, el mentón alto, la rebeldía sin disfraz. Matthew y Elaine ya estaban allí, sentados junto a Rob y Ethan. Elaine me lanzó una mirada rápida, afilada, antes de volver a sus papeles. Matthew evitó mis ojos. Ethan sonreía como si ya hubiera ganado. La voz del alguacil rompió el murmullo. Caso número 4821, tutela de Harold Whitmore. El juicio comenzaba. La jueza era una mujer alta, de cabello gris recogido con firmeza, las gafas bajas sobre la nariz. Su voz imponía sin necesidad de gritar. Estamos aquí para determinar la petición de tutela presentada por Matthew y Elaine Whitmore, alegando incapacidad del señor Harold Whitmore. Sus ojos se posaron en mí, agudos. ¿Está preparado para proceder, señor Whitmore? Me levanté despacio, asintiendo. Sí, su señoría. Los abogados hablaron. El de ellos pintó un retrato de mí como frágil, confuso, incapaz de manejar lo más simple. Habló de facturas impagas, de olvidos, de un hombre que era un peligro para sí mismo. Yo me quedé quieto, manos entrelazadas. No interrumpí. El papel habla más fuerte que el ruido. Luego fue el turno de Harris. Su voz era calma, precisa. Su señoría, lo que tenemos aquí no es preocupación por el bienestar del señor Whitmore. Lo que tenemos es codicia. Un intento calculado de despojar a un hombre de sus derechos, orquestado por quienes se beneficiarían económicamente. Y tenemos pruebas. Me señaló. Señor Whitmore, ¿quiere declarar? El camino hasta el estrado pareció más largo de lo que era. Cada paso resonó. Juré sobre la Biblia, me senté y respondí. Fechas, números, noticias recientes. Contesté todo con claridad, sin apuro, sin duda. La jueza se inclinó hacia adelante, atenta. Luego vino la doctora. Su testimonio fue firme. En mi opinión profesional, el señor Whitmore es plenamente competente. Su memoria es precisa, su juicio intacto. Está perfectamente capacitado para manejar sus propios asuntos. El abogado de Elaine se removía incómodo, hojeando papeles que ya no quería leer. Entonces Harris sacó la última carta. Entregó al alguacil los correos impresos, las palabras de Elaine conspirando con Rob. La jueza los leyó en silencio, los labios apretados en una línea dura. Después levantó la vista, su mirada atravesando a Elaine como una cuchilla. Señora Whitmore, ¿cómo explica esto? Elaine tartamudeó. Eso, están fuera de contexto. ¿Solo hablaba de hipótesis? ¿Hipótesis sobre transferir fondos de un patrimonio que aún no controla? Cortó la jueza. Matthew se tapó el rostro con las manos. Ethan perdió su sonrisa. Rob se hundió en la silla. Cuando fue mi turno de hablar, no levanté la voz. Su señoría, dije despacio, puede que sea viejo. Puede que mis manos tiemblen al levantar una taza de café. Puede que mis rodillas duelan al subir escaleras. Pero incompetente, no. Lo que han confundido con debilidad es paciencia.
Lo que han confundido con confusión es contención. Construí mi vida con esfuerzo y sacrificio. Y no la entregaré a quienes confunden amor con derecho. El silencio en la sala fue distinto. Denso. Innegable. La jueza habló al fin. La petición queda denegada. El señor Whitmore es competente y conservará el control total de su patrimonio. Además, este tribunal considera que los peticionarios actuaron de mala fe. Acciones futuras de este tipo no serán toleradas. El mazo golpeó. Fuerte. Final. Después, mientras la gente salía, el rostro de Elaine estaba pálido, las manos temblorosas. Matthew no se atrevía a mirarme. Ethan murmuró algo entre dientes, pero su arrogancia estaba rota. Emily me apretó la mano. «Lo lograste, abuelo». La miré, firme. «No, Emily. Lo logramos». Esa noche me senté en la misma mesa de roble donde la traición se había pronunciado por primera vez. La casa crujía suavemente, como si exhalara la tensión que había cargado. Puse los papeles del tribunal sobre la mesa, alineados, precisos. La lucha no había terminado. No todavía. Las familias no se deshacen con un solo fallo. Habría susurros, represalias, intentos de reagruparse. Pero los cimientos habían cambiado. Me subestimaron. Creyeron que la edad significaba rendición. En realidad significaba resistencia. Y la resistencia gana guerras. La noche después del juicio, la casa estaba demasiado silenciosa. No era el silencio pacífico, sino el frágil silencio de un lugar conteniendo la respiración. Me senté solo en la mesa de roble, la misma en la que mi nieto me había declarado no familia. La superficie pulida reflejaba la luz de la lámpara, pero ahora se sentía más fría, como si recordara cada palabra, cada mueca, cada mirada esquiva. Emily entró con 2 tazas de té. Dejó una frente a mí, las manos temblándole apenas. «Abuelo», dijo, «hoy ganaste. Les demostraste que estaban equivocados». Asentí, envolviendo la taza con mis dedos. «Sí, Emily. Pero demostrar que estaban equivocados no siempre significa haber ganado. Solo significa que la guerra cambió de frente». La cena familiar que siguió no fue una celebración. Fue más bien una tregua tras una emboscada fallida. Elaine no me miró ni una sola vez. Su tenedor raspaba el plato con movimientos cortos, agudos. Matthew hablaba solo cuando se le preguntaba, con frases cortadas. Ethan estaba rígido, con su arrogancia perforada, pero no muerta. Rob ni siquiera apareció. El aire era espeso, saturado por el sonido de la masticación y alguna tos forzada. Finalmente, Matthew carraspeó. «Papá, yo no quería que llegara a esto. Lo de la tutela. Solo, estábamos preocupados por ti». Dejé el tenedor despacio, con deliberación. ¿Preocupados o interesados? El tintineo del metal contra la porcelana resonó más fuerte que sus palabras. Elaine intervino, con voz quebradiza. Pensamos que quizá ya no podías con todo. No fue con mala intención. La miré fijamente. Los correos no mienten, Elaine. Tampoco los registros bancarios. La malicia no siempre es gritar o dar portazos. A veces es planear cenas alrededor de lo que ganarás cuando alguien ya no esté. La sala se congeló. Ethan murmuró. Solo pensábamos en el futuro. Me recosté en la silla, la madera crujiendo. Y pensaron que el futuro no me incluía a mí. Esa noche, cuando los platos ya estaban recogidos y cada uno se había retirado a su rincón, Emily me encontró en el porche. Se apretaba el suéter contra el pecho, la cara pálida bajo la luna. «Ellos no entienden», susurró. «Creen que todo es dinero. No te ven». Puse mi mano sobre la suya. «Ese ha sido su error toda la vida, Emily. Ven lo que poseo, no quién soy». Ella dudó, luego se inclinó. «¿Y qué vas a hacer ahora?» La pregunta flotó en el aire frío. Por primera vez en semanas, sonreí. No una sonrisa que escondiera dolor, sino una que sabía exactamente lo que venía. «Voy a recordárselos», dije suavemente. «De una forma que nunca olviden». El recordatorio comenzó en silencio.
Llamé otra vez a Harris, mi abogado. Redacta los papeles, le pedí. Todos. Los fideicomisos, las transferencias, las revisiones finales. No preguntó por qué. Solo dijo: los tendrás listos. 2 días después, reuní a la familia en la casa. Vinieron, aunque con recelo en la mirada. Quizás pensaban que me había ablandado. Quizás que buscaba reconciliación. Se sentaron otra vez en la mesa de roble, ese mueble maldito y sagrado a la vez. La casa parecía escuchar. Me puse de pie en la cabecera, con los papeles apilados en la mano. El bastón apoyado junto a la silla, aunque no lo necesitaba. Los he llamado porque las familias no deberían decidirse en tribunales, comencé, sino en sus hogares. Matthew se removió inquieto. Elaine cruzó los brazos. Ethan tamborileaba los dedos contra la mesa. Emily permanecía en silencio, con los ojos fijos en mí. Puse los papeles sobre la mesa. Este es el futuro al que querían empujarme. Mi patrimonio, mi propiedad, mi casa. Querían control, así que aquí tienen una respuesta. Deslicé la primera hoja. Ethan la agarró, la leyó y se le borró el color del rostro. «¿Qué es esto?», murmuró. Matthew se la quitó de las manos. Sus ojos se abrieron. Tú lo cambiaste todo». Elaine se inclinó, la voz cortante. Esto dice que ya no somos beneficiarios». Asentí con calma. «Correcto. He movido todo a un fideicomiso. Emily es la única beneficiaria. Cada ladrillo, cada dólar, cada recuerdo pasa a ella». El silencio estalló. Ethan golpeó la mesa con la palma. «No puedes simplemente borrarnos». Lo miré, la voz firme como piedra. «Ustedes me borraron primero». La sala explotó. Matthew intentó argumentar, Elaine chillaba, Ethan furioso, pero nada importaba. Los papeles estaban firmados, sellados, eran legales. El ruido era suyo. El papel había hablado. Emily estaba inmóvil, los labios entreabiertos en shock. «Abuelo», susurró, «yo no pedí esto». La miré con ternura. «Lo sé. Por eso lo mereces». Esa noche, cuando todos se fueron dando portazos, la casa al fin se sintió distinta. No silenciosa. No pesada. Viva. Emily se sentó a mi lado, apoyando la cabeza en mi hombro. «Nunca te lo perdonarán», dijo. Respiré hondo. «El perdón no es el punto, Emily. La memoria sí. Recordarán esta noche. Recordarán que no fui borrado, que tuve la última palabra». Y mientras la casa exhalaba, mientras la mesa brillaba bajo la tenue luz, supe que la guerra había terminado. No porque los destruyera, sino porque me reclamé a mí mismo. A la mañana siguiente desperté con el sol entrando por las cortinas. Por primera vez en meses, no parecía un intruso, sino un viejo amigo, calentando los bordes de una vida que creía helada. Emily ya estaba despierta, en la cocina, preparando café, tarareando suavemente. Cuando me vio, sonrió con tanta sinceridad que atravesó cualquier resto de amargura en mí. «Abuelo», dijo entregándome una taza, «¿te sientes más ligero?». «Sí», respondí. Pero ligero no siempre es paz. A veces solo es el peso de una batalla menos, mientras esperan otras. Me estudió con la mirada clara de quien realmente te ve. «¿Te arrepientes? ¿De haberlos sacado?». Me senté en la mesa de roble, campo de batalla de palabras, testigo de traiciones y justicia. Pasé los dedos por sus vetas y dejé que la pregunta colgara. «No», dije al fin. «No me arrepiento. Lo que lamento es que llegáramos a esto. Que el amor se volviera cuentas, que la sangre se volviera fichas de negociación». Los días pasaron. La casa se asentó. Elaine, Matthew y Ethan no volvieron. Ni una llamada, ni un mensaje. El silencio era su protesta, su castigo, quizás su vergüenza. No esperaba reconciliación. Ya no la anhelaba. Una tarde, sentado en el porche, Emily llegó con una caja. «La encontré en el ático», dijo. Era vieja, cubierta de polvo. La abrimos. Dentro había fotografías, cartas amarillentas y juguetes pequeños. Encima,
El cochecito de juguete de Ethan, con la pintura descascarada pero ruedas intactas. Emily lo levantó. Esto era suyo. Sí, dije en voz baja. Se lo di cuando tenía 5 años. Lo llevaba a todas partes. Pensé que recuerdos así nos sostendrían para siempre. Emily devolvió el coche con cuidado. Quizá lo sostuvieron más de lo que crees. Tal vez solo olvidó cuánto camino recorrió contigo sosteniéndolo. Sus palabras se clavaron hondo. Quizás el verdadero acto de traición no había sido la codicia, sino el olvido. Semanas más tarde, Harris pasó con los documentos finales. Antes de irse me estrechó la mano con firmeza. Señor Whitmore, la mayoría espera demasiado. Usted actuó a tiempo. Asentí, pero al quedarme solo miré el camino vacío. Actuar a tiempo. Una frase que consuela, pero que también duele. El tiempo es aliado y ladrón. Esa noche, Emily me preguntó en voz baja. ¿Qué harás con el resto de tus días, abuelo? Pensé en la casa, en el silencio, en la fractura de los lazos. Luego pensé en las risas de los vecinos, en el coro de la iglesia, en el jardín esperando florecer. Viviré, respondí simplemente. No en su sombra, no en amargura. Viviré, y dejaré que esta casa viva otra vez. Pero el destino aún tenía un giro más. Llegó una carta, escrita con letra temblorosa. Era de Matthew. Papá, comenzaba. No espero perdón. No espero estar en tu testamento ni en tu mesa otra vez. Pero necesito que sepas que no era solo codicia. Era miedo. Miedo a perder el control. Miedo a verte desvanecer y no saber cómo detenerlo. Estaba equivocado. Estábamos equivocados. Ethan aún no lo entiende. Y quizá Elaine nunca lo hará. Pero yo sí. Gracias por recordarme de dónde vengo y por recordarme que silencio no significa ausencia. Leí la carta 3 veces. Cada palabra era bálsamo y cuchillo. Emily me tocó el brazo. ¿La vas a responder? Doblé el papel y lo guardé en el sobre. Aún no. A veces el silencio es la única respuesta con peso. Necesita sentarse con lo que escribió. En las semanas siguientes no reconstruí paredes ni riquezas, sino el ritmo de una vida que merecía vivirse. Emily y yo plantamos rosas en el jardín. Comencé a escribir cartas, no para enviar, sino para dejar atrás. Cartas de memoria, de verdad, de un amor que existió antes de corromperse. Y en los momentos de calma, sentado en la mesa de roble, pensaba en la noche en que Ethan dijo, «No eres familia». Se equivocaba. Soy familia porque la construí, porque la nutrí, porque la sostuve. Incluso si ellos se apartaron, la verdad no desaparece con su ceguera. La familia no es quien hereda tu casa. La familia es quien hereda tu corazón. Un domingo luminoso, Emily y yo caminamos hasta la iglesia. El sol era amable, el aire olía a rosas en flor. Entre vecinos que me saludaban con sonrisas, entendí algo profundo. Durante años temí ser borrado. Temí morir como un fantasma en mi propio hogar, como una nota al pie en mi propia historia. Pero ahora lo veía claro, solo te borran si lo permites. Me había escrito de nuevo en la historia. No con gritos, sino con acciones. No con ruido, sino con papel. Y en los ojos de Emily, en su risa mientras cuidábamos el jardín, yo estaba vivo. Esa noche, mientras la casa se asentaba otra vez, susurré al silencio. No con amargura, sino con paz. Intentaron borrarme, pero sigo aquí. Y siempre estaré aquí. Y la casa, mi casa, exhaló. No con tristeza esta vez, sino con algo parecido al alivio. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Y para escuchar la siguiente historia, haz clic en la lista de reproducción que aparece ahora en pantalla.